Buenos días, pequeños hackers. Hoy vamos a hablar de Historias de miedo para contar en la oscuridad, una película que ha salido este año en el cine, que ha salido creo que este mes, y de la que más o menos se ha escuchado hablar. En parte porque goza del prestigio de haber sido una película producida por Guillermo del Toro. Las críticas de la película son más o menos neutrales, aunque más bien tirando hacia lo positivo, y a mí me ha apetecido dar mi opinión también. Historias de miedo para contar en la oscuridad trata sobre un grupo de adolescentes, más bien jovencitos, que la noche del 31 de octubre deciden entrar a una casa, la cual es protagonista de una leyenda negra de su pueblo. En aquella casa había vivido una mujer demente, una especie de bruja. En el pueblo se rumoreaba que a través de unas grietas de su pared, esta mujer leía cuentos de terror a los niños. Y según la leyenda, los niños que habían escuchado estas historias habían terminado muriendo en extrañas circunstancias. En la casa, ya en esos momentos abandonada, se vive un ambiente tétrico y hostil. Y en ese contexto, la protagonista, una adolescente que quiere llegar a ser escritora, encuentra por casualidad el libro de cuentos de terror de la mujer que había habitado allí. Por pura curiosidad se lo lleva a su casa, pero al abrirlo se da cuenta de que las historias se escriben al momento y que de hecho ocurren minutos después de ser escritas. Esta es la sinopsis más clara que puedo dar de la película sin meterme demasiado en spoilers. Como ya os habéis podido imaginar, es una película con una ambientación muy halloweenesca, y he de decir que las primeras críticas que leí sobre esta película la tachaban de abusar de la nostalgia de los 80, cuando la película en verdad está situada a finales de los 60. Y aunque ese sea el contexto, tampoco en ningún momento sentí la nostalgia de ninguna época. Apenas hay referencias específicas a esos años, exceptuando dos momentos puntuales de la película y algunas referencias al terror clásico. Pero nostalgia yo no lo llamaría. Tenía que decir esto porque si no, no me quedaba a gusto. Historias de miedo para contar en la oscuridad comienza bien, con una trama más bien corriente. Sin embargo, la dinámica de la peli promete aventura, pues se trata de una antología de cuentos de terror. Sin embargo, me voy a meter ya a criticar, y es que la película es poco más de lo que vemos en el tráiler. De hecho, las historias no son particularmente buenas. Casi todas son historias que yo ya había escuchado en otros sitios porque son más bien cuentos algo clásicos. Eso sí, el puntazo de la película o lo más destacable son los monstruos. Puede que aquí se note la mano de Guillermo del Toro, porque tenemos unos monstruos muy originales y muy únicos que dotan de identidad y personalidad a la película. Pero a decir verdad me entristece que esta carga de identidad o personalidad haya recaído tanto en estas figuras y no en los protagonistas, cuando son ellos los que cuentan la historia. De hecho, considero que el grupo de amigos tenía muchísimo más potencial del que supieron sacarle finalmente. Es una pena que en la recta final esta película se empiece a tornar aburrida. Media hora menos hubiese dejado mejor sensación en el visionado general, porque es verdad que se vuelve pesada. Pero lo peor viene ahora, y es que se pillan los dedos con el final. Personalmente no me pareció una resolución para nada creíble dentro de la lógica de la historia. Fue algo demasiado sencillo para lo que habían construido, que no estaba nada mal. También es cierto que juega la baza de dejar un final más o menos abierto, pero a mí ese recurso no me convence. En resumen, tenía bastantes ganas de verla y sin embargo me decepcionó un poco, pero es pasable. Yo me esperaba que la película arriesgase más en ciertos aspectos. Quizás que la historia llegase a un puerto mucho más interesante, o que los cuentos de terror fuesen un poco mejores. La conclusión que saqué al terminar de ver la película es que en verdad está dirigida a un público mucho más joven. Creo que es una película de terror interesante para gente que todavía no esté muy metida dentro de este género, pero por mí ha pasado sin pena ni gloria, no considero que me haya aportado nada. De vez en cuando me gusta hacer recomendaciones similares a las películas que reseño, y en esta ocasión no quería irme dejando pasar la oportunidad de recomendar Creepshow, la maravillosa antología de terror comiquero estilo pulp, ideada por Stephen King y dirigida por George A. Romero, dos grandes del terror. Además, este año estamos esperando un reboot de la película de 1982 y estoy convencida de que va a estar muy bien. Es una película de culto, pero si no la conocíais y os gusta la dinámica de historias de miedo para contar en la oscuridad, no os podéis perder Creepshow. Hasta la próxima, pequeños hackers.